¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz o VDI. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca y el modelo. Los propietarios de estas marcas pueden incluir, entre otros, Dodge, Saab, Pontiac, Ford, GM, etc. El código P0039 rango, rendimiento del circuito de control de la válvula de derivación del turbocompresor, supercargador se almacena en vehículos turboalimentados y sobrealimentados cuando el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento del circuito de control de la válvula de derivación de presión del turbocompresor o supercargador. Una lámpara de servicio del motor pronto también puede estar iluminada. Si este código se exhibe en un vehículo que no está turboalimentado o sobrealimentado, sospeche un error de programación PCM. La válvula de derivación de presión de sobrealimentación es una válvula controlada electrónicamente que está construida para aliviar la presión de sobrealimentación del turbo sobrealimentador antes de que exceda el límite especificado por el fabricante, generalmente entre 9 y 14 libras. Esto es necesario para aliviar los niveles de presión de impulso potencialmente dañinos para el motor. En caso de mal funcionamiento del turbo sobrealimentador, la válvula de derivación de presión de sobrealimentación está controlada por el módulo de control del tren motriz PCM o un módulo de control de presión de sobrealimentación separado. La mayoría de las veces, el controlador de impulso es una parte integrada del PCM. El controlador de impulso recopila señales de entrada de varios sensores del motor y las usa para calcular el grado óptimo de presión de impulso del turbo sobrealimentador. La válvula de derivación de la presión de sobrealimentación se activa usando un solenoide electrónico, un motor eléctrico o una válvula de control de vacío para lograr la cantidad deseada de presión de sobrealimentación. Si el sensor de presión de sobrealimentación entrega una señal de entrada al PCM que indica una incapacidad para controlar con éxito la presión de sobrealimentación, este código se almacenará. Además, si el PCM detecta una señal de voltaje de entrada que no se encuentra dentro de los límites programados durante un periodo de tiempo específico y bajo ciertas circunstancias, se puede almacenar un código de rango, rendimiento del circuito de control de la válvula de derivación del turbocompresor sobrealimentador P0039. La operación de la válvula de control de derivación del turbocompresor sobrealimentador se realiza normalmente utilizando un solenoide o un pequeño motor eléctrico. Las válvulas operadas por vacío se usan en algunos modelos, pero este diseño es mucho menos común. El PCM suministra una señal de voltaje directo para activar válvulas controladas electrónicamente, pero las válvulas accionadas por vacío se controlan mediante un solenoide de control de vacío o servicio de vacío. El solenoide de servicio de vacío generalmente se suministra con voltaje constante y el PCM emite una señal de tierra cuando la válvula debe abrirse para aliviar la presión de sobrealimentación. La válvula se cierra automáticamente cuando el PCM detiene la señal de tierra. La válvula de derivación accionada por vacío se controla utilizando una señal de voltaje del PCM aplicada a un solenoide de servicio de vacío. Abrir y cerrar el solenoide permite que el vacío del motor alcance la válvula, según se requiera. Para accionar la apertura, consulte el manual de servicio del fabricante o equivalente para conocer las especificaciones del sistema de control de derivación de turbo sobrealimentador antes de comenzar un diagnóstico. Código de gravedad y síntomas. Las condiciones para que se almacene este código pueden provocar daños importantes en el motor debido a una presión de sobrealimentación excesiva del turbocompresor. Por lo tanto, este código debe tratarse con urgencia. Los síntomas de un código de motor P0039 pueden incluir una reducción significativa en el rendimiento del motor, ruidos silbantes del turbocompresor o mangueras o del sobrealimentador. Las temperaturas del motor o la transmisión podrían ser más altas de lo normal, sistema de escape excesivo de humo, ensuciamiento de bujías, la detonación del cilindro, causada por temperaturas más altas del motor, también es una posibilidad. También se pueden almacenar otros códigos relacionados
relacionados con el turbocompresor, códigos de falla de encendido del motor, códigos de sensores de detonación, causas. Las posibles causas de este código incluyen un circuito en corto, abierto en el circuito del sensor de control de derivación del turbocompresor. La causa más común de un código de rango, rendimiento del circuito de control de la válvula de derivación turbo, sobrealimentador P0039 almacenado es probablemente un sensor de presión de refuerzo defectuoso, un actuador de válvula de derivación turbo, sobrealimentador defectuoso, la falla de la válvula de derivación del turbocompresor, sobrealimentador también es bastante común, las líneas de vacío colapsadas, desconectadas o divididas son una posibilidad cuando se usa una válvula de derivación accionada por vacío, cables, conectores eléctricos sueltos, corroídos o desconectados en el circuito de referencia del sensor de presión de refuerzo, control de derivación del turbo, sobrealimentador, un mal PCM o controlador de impulso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico, de acuerdo con el mantenimiento de un grado aceptable de presión de sobrealimentación del turbo. Sobrealimentador. La válvula de control de derivación de presión de sobrealimentación está diseñada para abrirse y cerrarse en un grado calculado a través de una señal eléctrica del PCM. La posición deseada de la válvula es aquella que proporcionará el máximo rendimiento y eficiencia del motor, al tiempo que evita niveles de impulso potencialmente dañinos para el motor. Al diagnosticar un código de rango, rendimiento del circuito de control de la válvula de derivación del turbo, sobrealimentador P0039, probablemente comenzaría con una inspección de todo el cableado y las mangueras de vacío relacionadas con el turbo, sobrealimentador y el sistema de control de refuerzo. También incluiría una inspección de la batería, los cables de la batería y los extremos del cable de la batería. Continúe recuperando y tomando nota de todos los códigos de falla almacenados y los datos de congelación de cuadros. Si están disponibles, borre todos los códigos de diagnóstico de problemas almacenados del sistema con un lector de códigos o escáner. Puede determinar que el código es intermitente si no se restablece. Los códigos intermitentes pueden ser aún más difíciles de diagnosticar cuando se almacena este tipo de código. Algunos sistemas OBDI colocarán la válvula de derivación de presión de sobrealimentación en la posición abierta. Al borrar los códigos almacenados, permitirá que el sistema de válvula de derivación de presión de refuerzo vuelva a un modo normal antes de continuar con la prueba. También será necesario un escáner o lector de código, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y un diagrama de cableado del sistema o un manual de servicio del fabricante con diagramas de flujo de diagnóstico. Tenga cuidado de desconectar los controladores del sistema y los componentes del circuito antes de probar la resistencia. Continuidad con un DVOM. La válvula de control de refuerzo a menudo se condena por error cuando el sensor de presión de refuerzo está realmente defectuoso. Para evitar diagnósticos erróneos que podrían causar el reemplazo innecesario de piezas, realice pruebas exhaustivas de circuitos y componentes individuales relacionados con este código. Utilizo un DVOM para las pruebas. Esto le permitirá determinar si el voltaje del circuito del sistema y los niveles de resistencia están dentro de las especificaciones del fabricante.